Muy buenos días. Me alegra poder una vez más acompañarles en esta semana, en el poder reflexionar en la palabra de Dios y en este tema tan especial como es la oración. Quisiera que hoy pudiésemos ver la oración sincera. Saben, muchas veces usted y yo podemos no ser sinceros cuando oramos a Dios. Debemos ser sinceros, porque Dios lo conoce todo. Y así que tú y yo podemos engañarnos a nosotros mismos o engañar a los demás, pero a Dios, imposible. Pero ¿cómo puede ser una oración sincera? ¿Cómo puede ser una oración que de verdad salga de nuestro corazón y pueda Dios darle la respuesta que tú y yo tanto necesitamos? Por eso Jesús también contó una historia que quedó registrada en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 18, el verso 9. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Saben, hay personas que se creen más justas que otras. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Ante los ojos de Dios nadie vale más, todos valemos igual, porque Cristo murió por todo el mundo. Así lo dice San Juan capítulo 3, 16. Porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Jesús nos ama a todos, Dios nos ama a todos. Y entonces Jesús dice que en ese tiempo habían personas que se creían más que los demás. Se creían justos, se creían que ante Dios estaban más cerca y menospreciaban a los demás. Y la historia sigue diciendo en el verso 10, 2 hombres subieron al templo a orar. ¿A qué fueron estos 2 hombres al templo? A orar. Es interesante que tú y yo podemos ir a una iglesia, a un templo, a orar. Y es bueno que vayas, es bueno que asistas, es bueno que nos acompañes en los templos, que puedas ir, sacar tiempo e ir a orar, porque estos templos son lugares especiales para la oración. Eso no significa que tú no puedas orar en tu casa, claro que sí puedes orar, pero estos 2 hombres fueron al templo a orar. Y miren la actitud de uno. Dice, uno era fariseo y el otro era publicano. 2 tipos de personas, un fariseo y un publicano. ¿Qué diferencia había entre ellos? Que para la cultura del pueblo de Israel en ese tiempo, los fariseos eran los hombres encargados del templo, de la adoración. Ellos eran una casta religiosa, eran personas que la sociedad los tenía en alta estima en cuanto a la espiritualidad. Y los publicanos eran personas que trabajaban cobrando impuestos para el imperio romano y los tildaban de traidores, de miserables, y ellos le tenían de cierta manera odio o fastidio a estas personas. Ahora Jesús pone en la historia estos 2 tipos de personas que están en contraste, uno que se creen santos y otro que es un pecador. Y entonces estos 2 subieron a orar, y dice la parábola en el verso 11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Miren la oración del fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Este hombre empezó a orar y Dios le dijo, Señor, gracias porque yo no soy como los demás hombres, que son ladrones, que son injustos, que son adúlteros. Y aún se refiere con menosprecio a aquel otro hombre, el publicano, quien fue a orar también a Dios. Y sigue diciendo su oración en el fariseo, y ayuno 2 veces a la semana, diezmo todo lo que gano. Y encima dice, Señor, yo ayuno, yo diezmo. O sea, yo soy un dador alegre, yo soy una persona que soy bendecida por ti, Señor. Así que escúchame, es lo que le está diciendo a él. Está diciéndole a Dios, Señor, debes escucharme porque todas estas obras que yo hago son dignas de que me escuches. Pero saben, no es por las obras que tú hagas. Las obras son buenas y hay que hacerlas.
pero no podemos dejar de un lado la humildad. No podemos dejar de un lado la sinceridad cuando nosotros vamos a Dios. Pero miren ahora la oración del publicano. El verso 13 dice: pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Miren la diferencia. El publicano dice que no quería ni siquiera entrar ahí al templo, no quería, se sentía lejos, estaba lejos, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, se sentía indigno, se sentía un pecador. Y lo único que dijo fue: Señor, sé propicio para mi pecador. Es posible que tú te puedas sentir como aquel publicano, que tienes muchas dificultades, que tienes muchos pecados, que has cometido muchos errores, pero Dios te puede escuchar. Dios es quien puede realmente conocer tu corazón y la sinceridad de tus palabras. Y saben, la actitud de aquel publicano fue alabada por Jesús en la historia. Porque entonces Jesús dice en el verso 14: os digo que éste descendió a su casa justificado, refiriéndose al publicano, y que el otro, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Saben? La forma en que nos acercamos a Dios, también Dios la nota, la ve. Si tú te acercas con humildad, si tú te acercas con corazón humillado a Dios, Dios te escuchará y Dios te perdonará. Porque es Dios quien conoce las intenciones de nuestros corazones. Es Dios quien conoce realmente tu problema, tu dificultad. Y si es sincera tu oración o no. Muchas personas a veces oramos de manera sistemática y repetimos las oraciones sin un sentido. No tenemos sentido en nuestras oraciones muchas veces. Repetimos varias cosas. Pero saben, dice que tú y yo debemos ir a Dios con corazón contrito, humillado, como aquel publicano. ¿Saben cuál fue la actitud del publicano? Reconoció su pecado. Reconoció que era nada más que un pecador y que necesitaba de Dios. Nosotros hoy es la oportunidad para que reconozcamos nuestro pecado, para que le podamos decir: Señor, ayúdame, sé propicio de mi pecador, sé conmigo, Señor, conoces mi vida, dame el perdón, porque dice que Jesús dijo en la parábola que aquel publicano fue justificado por Dios, o sea, Dios lo justificó, lo perdonó, y al otro, a quien la sociedad creía que podía ser perdonado y que tenía más autoridad y que posiblemente las personas creían que estaba más cerca que Dios, realmente estaba más lejos. Jesús nos dio un consejo a nosotros al orar. Y quiero que vayamos allí y miremos en nuestras Biblias en San Mateo capítulo 6, versos 5 y verso 6. Y dice así: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, cuando tú y yo vayamos a orar, no seamos hipócritas. No vayamos a mostrarnos: es que mire cómo ora. No, Jesús da en el verso 6 cómo lo debemos hacer tú y yo. Dice: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué maravillosa bendición. Hoy es la oportunidad para que ores a Dios allí en tu cuarto. Ora a Dios ahí en tu casa, cierra las puertas y derrama tu vida a Dios en oración. Habla con Él y Dios te recompensará en público. Que Dios te pueda bendecir en este día y que Dios pueda escuchar tus oraciones. Que pases un feliz día.